Adelante, Gabriel. Buenos días, muy buenos días, doctor Mario Herrera y colegas. Vamos a iniciar la actividad de hoy con la charla acerca de los desórdenes del ciclo de la urea. Los desórdenes del ciclo de la urea básicamente se refiere a la eliminación de los compuestos nitrogenados. Pero vamos a revisar brevemente los objetivos de la conferencia, que es comprender la gravedad del impacto al desarrollo del sistema nervioso central en los recién nacidos afectados y el riesgo de incapacidad durante la vida, el retrasar la sospecha de este diagnóstico. Creo que este es el objetivo más importante que les voy a mencionar. Los defectos del ciclo de la urea, pues como decía, son defectos del metabolismo del nitrógeno, donde el producto de la degradación proteica y otras moléculas que contienen productos nitrogenados no son depurados y excretados como resultado de mutaciones genéticas de las enzimas que participan en el ciclo de la urea. Este análisis bioquímico lo hizo el doctor Krebs y Hanseleit en 1932. Imagínense ustedes cómo pudieron hacer ese análisis sin la tecnología con la cual hoy contamos y aún ahora nos cuesta entender el ciclo de Krebs. Esto es muy importante ver porque esto nos refleja la capacidad humana para entender los problemas. En esta diapositiva yo podría darles toda la charla del día de hoy. Voy a hacer lo posible por ser bien resumido. Ustedes se recordarán, en la semana pasada cuando hablamos de las acidemias orgánicas, vimos que el producto final de los ácidos, de los aminoácidos de rama, era producir acetilcoenzima A. Vemos aquí que la acetilcoenzima A se une al glutamato y mediante la enzima N-acetilglutamato sintetasa se forma el compuesto N-acetilglutamato, que capta una molécula de amoníaco y mediante la enzima carbamilfosfato sintetasa 1 forman el compuesto carbamilfosfato, donde ya va unido el amonio. Ahora, este compuesto carbamilfosfato tiene que pasar a ser citrulina, pero debe unirse con la ornitina mediante la enzima ornitin transcarbamilasa. Si se dan ustedes cuenta, he mencionado 3 defectos del ciclo de la urea a nivel intramitocondrial. Posteriormente, la citrulina sale de la mitocondria y con el aspartato que sale de la mitocondria a través del transportador de aminoácidos que se llama citrin, al unirse con citrulina mediante la enzima arginino-succinín sintetasa 1, pasa a ser la arginina-succiniliasa. Y así vemos que llega a ser arginina y vemos cómo a través de la arginasa se excreta el amonio como una forma de urea. Y sigue el ciclo de la urea para la formación de ornitina, como ustedes ven. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos 3 reacciones bioquímicas intramitocondrial y 3 reacciones bioquímicas del citosol y 2 transportadores de aminoácidos dentro de la mitocondria, que más adelante voy a explicar cada uno de ellos. Quiero que pongan mucha atención en las primeras reacciones a nivel mitocondrial, porque de ahí se va a derivar la clínica del por qué nosotros sospechamos de un defecto del ciclo de la urea cuando el amonio está muy elevado. Tomarle una foto vaya a todos. Hay de hacer Bueno, notar Gabriel. que todos estos defectos enzimáticos son vinculados, según las leyes de Mendel, a lo recesivo, mientras que solo un defecto como es el de la ornitin transcarbamilasa
está vinculado al cromosoma X. Entonces, esto es muy importante, porque por eso es que debemos de hacer árbol genealógico a todos los recién nacidos. Si nosotros vamos a encontrar historia o antecedentes en el árbol genealógico de recién nacidos varones fallecidos y tenemos un niño con amonio alto, nos debe hacer sospechar en algo, como más adelante lo vamos a hacer ver. En resumidas, entonces, el ciclo de la urea es la única vía de producción endógena de arginina, ornitina y citrulina. O sea, se producen 3 aminoácidos en esta vía del ciclo de la urea. Aminoácidos que son muy importantes porque la arginina no solo está para eliminarla en forma de urea, sino la arginina es un aminoácido componente de la hormona de crecimiento, de la insulina, por ejemplo, es un componente de la insulina, además que es una vía junto con la citrulina para formar óxido nítrico, y ustedes saben la función del óxido nítrico a nivel cerebral. Por eso es que algunos colegas pediatras, ¿cuál de los siguientes niños es que son de baja talla, les dan arginina arginina? o tiene citrulina? Pues simplemente porque la arginina, como les La comentaba, lactosa, es bueno, parte de la sí. estructura ¿Cuál no química es? Sí, pues. de la hormona de crecimiento. Bueno, otra de la importancia del ciclo de la urea, ya hablamos de la eliminación de residuos nitrogenados, ya mencioné lo del óxido nítrico, ya vimos las enzimas que participan y cuáles son vinculadas al cromosoma X y luego a lo recesivo. Generalmente yo he encontrado un aumento de este tipo de problemas en el área de Occidente y Totonicapán. Estoy por terminar este artículo de la estadística que he documentado durante cerca de 10 años de análisis. Aquí tenemos otra reacción bioquímica que quería mencionarles muy importante. Todo tiene una razón de ser en las enfermedades y en la salud. Por ejemplo, a nivel mitocondrial, además de las reacciones enzimáticas que vimos, la unión de la acetilcoenzima A con el glutamato para, a través de la enzima N-acetilglutamato sintetasa, formar el N-acetilglutamato que va a captar la molécula de amonio y va a formar otro compuesto y va a seguir otra vía. Vemos que hay 2 elementos bioquímicos importantes. El oxaloacetato, que viene del piruvato. Mientras la piruvato carboxilasa se forma oxalato y posteriormente va a ser la formación del aspartato que mediante el transportador de aminoácidos sale como en la forma de en la vía citrin a aspartato y vimos cómo al unirse con la citrulina iba a formar un compuesto que seguía el ciclo de la urea. Este oxaloacetato es muy importante porque a partir de ahí también se forman otros aminoácidos, como la metionina, la trionina y la lisina. Se los menciono para que ustedes vean la importancia de entender los defectos del ciclo de la urea, porque si tenemos defectos de estos aminoácidos, posteriormente vamos a tener otro tipo de enfermedades que en su momento las vamos a platicar. El otro compuesto importante es el alfa-cetoglutarato. Ven ustedes que el alfa-cetoglutarato se transamina junto con la glutamina para formar el neurotransmisor excitatorio que es el glutamato. Aquí está. El glutamato puede tomar la vía de unirse con acetilcoenzima A o bien ser descarboxilado por un proceso que requiere vitamina B6 para formar el gamma aminobutírico. Entonces vean ustedes que el ciclo de la urea, además de eliminación de producto nitrogenado, también tiene importancia en la formación de otros compuestos importantes para el funcionamiento de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los signos y síntomas en general? Bueno, generalmente vamos a ver a un recién nacido irritado o letárgico y muchas veces en etapas más avanzadas en coma.
El sistema nervioso afectado con signos de encefalopatía, edema cerebral y aumento de la presión intracraniana, lo que nos va a dar como consecuencia de el edema cerebral. Más adelante vamos a ver que es producido por la glutamina. Y el edema cerebral y aumento de la presión intracraniana vamos a verlo con convulsiones e hiperventilación. Y muchas veces la hiperventilación es un signo temprano de hiperamonemia y daño cerebral, pero también nos lleva al recién nacido a una alcalosis respiratoria que podemos tomarlo como que inicialmente tiene un problema pulmonar, cuando es una alcalosis respiratoria compensatoria a la hipertensión intracraniana elevada. Posteriormente vamos a tener eventos más difíciles como la hipoventilación y el paro respiratorio. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de la hiperamonemia? Pues una infección por ser herpes simple a nivel del sistema nervioso central, un fallo hepático agudo por depresión del ADN mitocondrial. Ojo, mencioné que también el ácido valproico causa falsos positivos de acidemias orgánicas. El ácido valproico causa hiperamonemia al bloquear la carbamil fosfato sintetasa. Ya vieron ustedes que la carbamil fosfato sintetasa es la enzima que va a mediar para la formación de la ornitina. Otros compuestos pueden ser la asfixia perinatal y el déficit de la beta oxidación de los ácidos grasos, que vamos a ver la siguiente semana, también es causa de diagnóstico diferencial. La hiperamonemia neonatal puede ser adquirida, secundaria o primaria como causa de hiperamonemia. Y como causa de hiperamonemia podemos ver de las adquiridas muy sencillas que se nos ha pasado, por tanto que tenemos que analizar, como es la persistencia del conducto venoso o el shunt porta cava. Una hipovolemia por falla cardíaca congestiva, ya mencionamos la asfixia perinatal, infecciones por gérmenes productores de ureasa, ya hablamos del tratamiento con el ácido valproico, falla hepática de origen tóxico o infeccioso, y el síndrome de Reye, que también debe ser tomado como causa de hiperamonemia, más que en recién nacidos, quizás en infantes. Aquí tenemos la hiperamonemia transitoria del recién nacido como falta del cierre del conducto venoso de Arancio, que quizás se nos pasa, pero generalmente estas hiperamonemias se presentan entre las primeras 24 a 36 horas de vida y más frecuentemente en los recién nacidos con disestrés respiratoria. Lo importante es ver que este cuadro puede desaparecer entre el cuarto y quinto día y sí va a requerir tratamiento si los valores de amonio son mayores de 50 micromols por litro. Interesantes. Otro de las causas de diagnóstico diferencial, quizás más en infantes, es el hiperinsulinismo e hiperamonemia, el síndrome HI-HA, que generalmente vamos a encontrar un niño con hiperinsulinismo, de tal manera con una hipoglicemia tremenda, pero asociada a hiperamonemia. De este cuadro no voy a hablar mucho porque es una clase aparte, en donde la sospecha debe ser, insisto, hipoglicemia más amonio muy alto. Aquí vamos a tener la presentación de un recién nacido de 48 horas de vida que se presenta irritable, posteriormente evoluciona a letárgico, deja de succionar e inicia con vómitos. Estos cuadros clínicos son parte también de una sospecha de sepsis. Luego vamos a ver al recién nacido con taquipnea, con gruñido respiratorio y convulsiones, con gases arteriales pH 7.49, un amonio de 1100 micromols litro, transaminasas elevadas y glicemia y anion gap normal. Recuérdense que el anion gap es una buena pista bioquímica cuando está alto, pero para acidemias orgánicas.
Aquí en este caso lo que nos llama la atención es el amonio tan elevado. Al hacer su árbol genealógico, ustedes ven aquí que en 3 generaciones hay 3 niños afectados. Pues esto, al analizar la diapositiva que les hablé, cuando vemos la formación de la carbamil fosfato sintetasa, que va a ser derivada a formar cuando se une con la ornitina y a través de la ornitin transcarbamilasa forman citrulina. Si hay un defecto de este paso metabólico, o sea, hay una deficiencia de ornitin transcarbamilasa, vamos a ver en orina aumento del ácido orótico. Nosotros debemos de hablar en nuestros laboratorios de bioquímica que por favor le hagan a los recién nacidos, además del amonio alto, los valores de ácido orótico en orina, porque si el ácido orótico está muy elevado, esto es la característica de un bloqueo de la enzima ornitin transcarbamilasa. La característica es hiperamonemias de las más graves. Generalmente los defectos enzimáticos intramitocondriales en el defecto del ciclo de la urea nos van a dar hiperamonemias severas. Entonces, y con el árbol genealógico, vean ustedes cómo clínicamente un árbol genealógico donde vemos varones de comportamiento vinculados a las leyes de Mendel asociadas a cromosoma X. Dijimos que la ornitin transcarbamilasa es la única en las leyes de Mendel que está vinculada al cromosoma X. Y ácido orótico elevado y amonio elevado, nuestro diagnóstico es una deficiencia de ornitin transcarbamilasa que posteriormente lo vamos a comprobar por la metodología, por la tecnología de masas. Vemos entonces que la deficiencia de ornitin transcarbamilasa es catastrófica. Hay edema cerebral y secundario a esto, todos los signos y síntomas que hemos mencionado, hasta ver la alcalosis respiratoria, las convulsiones, en fin, lo conlleva a coma, que es el signo más inmediato previo a la muerte. Las enzimas están aumentadas, depende de la mutación. Esto es muy importante porque uno de las características de la deficiencia de ornitin transcarbamilasa es que toda mujercita que llega a la edad de adolescente y empieza con enfermedades, conductas alteradas, enfermedad psiquiátrica, generalmente debe hacernos sospechar de deficiencia de ornitin transcarbamilasa. La OTC se presenta de esta manera cuando hay algún buen porcentaje de producción de la enzima y hay un defecto en X porcentaje, pero es característica de que las niñas adolescentes o señoritas adolescentes en esta etapa se inician con conductas alteradas, enfermedades psiquiátricas, básicamente sospecha esquizofrénica, debe hacerse un análisis de la OTC. ¿Cuál es el tratamiento inmediato para salvarle la vida a un recién nacido? Pues hemos hablado en años anteriores que la hemodiálisis es el tratamiento salvador. Nosotros deberíamos tener en nuestra unidad de cuidados intensivos neonatales pues estas técnicas para poder salvarle a la niña. Solo es de hablar con el departamento de nefrología, si es posible, en un momento dado, que lleven las máquinas allí y hacer la hemodiálisis cuando tengamos un caso de hiperamonemias severas. Trasplante de hígado, bueno, ya en Guatemala ya se hacen trasplantes de hígado. Mi compañero Rudolf García Galón está en el San Juan de Dios, es el encargado de los trasplantes de hígados. Obviamente pues no podemos hacer esto todavía, pero sí sería de analizar y hacer un proyecto para tener presente estos casos en un futuro. Otro de los tratamientos innovadores pues es el trasplante de células madres, trasplante de médula ósea, y recientemente leí un artículo que hablaba de trasplante mitocondrial, pero ya no se han extendido en este tema. ¿Cuál es el manejo intensivo de la hiperamonemia? Bueno,
Lo inmediato es una infusión de dextrosa al 10% a 8 a 10 miligramos por kilo minuto. Darle insulina bloqueada 0.05 unidades kilogramo hora y debe estar monitorizado el recién nacido para cuidarnos de que no vaya a ser hipoglicemia. Se aumenta la ingesta de volumen por kilo día a 150 a 180 cc por kilo día y una ingesta calórica en 120 cc kilocalorías kilogramo día. Hay que titular bien todas las soluciones para evitarnos problemas. Uno de los tratamientos importantes para bajar el amonio es este compuesto. Por separado, pues uno dice que darle fenilacetato de sodio o benzoato de sodio, pero ya en el mercado hay 2-3 marcas de este compuesto que se llama Amonul, que trae tanto el fenilacetato de sodio como el benzoato de sodio. Entonces se inicia en el recién nacido a una dosis de 2.5 ml por kilo de peso y tiene su dosis de mantenimiento. Su dosis de mantenimiento va a ser según la necesidad 2.5 mililitros por kilo de peso en 24 horas. Aquí sería 2.5 mililitros por kilo de peso inicial en 1 hora o en 2 horas y luego la de mantenimiento. Se debe de usar arginina, pero para usar arginina debemos estar seguros de que el niño no tenga un defecto de arginasa. Luego la dextrosa, que hablamos al 10%, este es el tratamiento básico para quitar el amonio antes de la hemodiálisis. ¿Cuáles son las recomendaciones terapéuticas más importantes? Junto con nuestro nutricionista debemos evaluar cuándo iniciar la nutrición parenteral a través del uso de Trabasol, que debe estar libre de glutamina, y más adelante vamos a ver por qué insisto en la glutamina. Esta dieta parenteral tiene que ser asesorada por un experto en enfermedades metabólicas desde el punto de vista nutricional, para que tengamos una recuperación, porque en otros países, efectos del ciclo de la urea son niños que pueden vivir hasta llegar a su trasplante de hígado o llegar a las nuevas terapias génicas que están ya en práctica. Mientras esto suceda, tenemos que darle un buen asesoramiento a la familia para cuando salga egresado el niño, pues no nos regrese varias veces en crisis severas. Bueno, insistía en la glutamina porque la glutamina elevada, generalmente el amonio se difunde libremente a través de la barrera hematoencefálica y se convierte con la alanina en glutamina mediante la glutamina sintetasa. Y la glutamina es la principal vía osmolar intracelular del cerebro, o sea, produce edema cerebral a nivel de los astrocitos, además del insulto del amonio. Como resultado final vamos a tener inhibición del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, inhibición de la producción de óxido nítrico, o sea, no va a haber dilatación vascular, sino va a haber vasoconstricción, va a haber stroke, y inhibición de la síntesis de creatina. Y ustedes saben que la creatina es el depósito de energía más importante de nuestro cerebro. Entonces debemos también tratar de monitorizar la glutamina, o si tenemos sospecha de que el niño tiene un edema cerebral, ya sabemos la causa. Aquí tenemos un par de ejemplos de 2 resultados de una paciente que clínicamente sospechamos de un defecto del ciclo de la urea, y este es el examen molecular donde nos ve un defecto en su gen, en el exón 5 de este gen, que era compatible con una deficiencia de arginasa, donde nos indican que esta mutación
es probablemente la causa de la enfermedad. Y la otra situación es que esta mutación no había sido reportada en la literatura. Pero quizás lo que yo más quiero hacer énfasis es que cuando leamos este tipo de resultados, veamos qué dice acá. Tipo de mutación, dónde está el defecto, pero es homocigoto. Esta es compatible con un diagnóstico de deficiencia quinasa, porque homocigoto quiere decir que mamá y papá transmiten el efecto de la información. Luego en este otro resultado, quería hacerles ver esa diferencia que nos indican que hay una mutación, pero es heterocigota. Y si es heterocigota, quiere decir que fue transmitido solo por uno de los padres. Entonces, esta paciente es